Bueno, pues ya es una realidad que la economía mexicana va para abajo, es una realidad que ya se desaceleró. La economía mexicana, lo acaba de dar a conocer el INEGI, se llama Indicador Oportuno de la Actividad Económica. El mes de septiembre da cuenta de que ya se frenó la economía mexicana. Y esto claramente tiene que ver con la reforma judicial, con todos estos atropellos que ha estado cometiendo Morena, porque lo que han provocado es que no haya certidumbre para la inversión y lamentablemente este es apenas el inicio de un problema. Y sobre esto mismo lo que yo quisiera señalar es que es verdaderamente inaceptable que tengamos autoridades del Estado mexicano abiertamente diciendo que no van a acatar sentencias. En un Estado de Derecho, cuando no estás de acuerdo con una sentencia, lo que tienes que hacer es apelar la sentencia, pero no puedes decir simplemente no acato la sentencia. La pregunta es ¿a dónde vamos a parar? El día de mañana, pues cualquier particular, cualquier empresario, cualquier ejidatario, cualquier comunidad agraria podrá decir yo no estoy de acuerdo con esa sentencia y por lo tanto decido no acatarla. Ese no es el camino, esto va a traer consecuencias desastrosas. Lo que tiene que hacer el gobierno cuando no esté de acuerdo con una sentencia del Poder Judicial es apelar la sentencia, pero es absolutamente inaceptable esta idea de simplemente decir como no me parece el sentido de la resolución, decido no acatarla. Eso trae consecuencias gravísimas, por un lado en materia democrática de Estado de Derecho, pero por otro lado de incertidumbre jurídica y como ya lo estamos viendo, la economía mexicana lamentablemente ya va para abajo de acuerdo a los indicadores que acaba de publicar el INEGI. Ahora sí, ¿ustedes tendrían algo? Senador, la bancada del PAN estaría participando en esta designación de los integrantes del comité de evaluación. ¿Van a ser partícipes de este proceso? Nosotros sostenemos que ese proceso está viciado de origen. Votamos en contra de la reforma constitucional, de las leyes secundarias y por supuesto que no les vamos a hacer el juego en la integración del comité de evaluación por una razón muy sencilla, porque es una farsa, es un fraude. En realidad Morena va a tener el control a través de ese comité de quienes aparecen en las boletas y por lo tanto tendrán el control del Poder Judicial. ¿Pero no les estarían cediendo más ese control al no participar? No, lo que sucede es que para integrar ese comité se requiere del voto de las 2/3 partes que ellos tienen actualmente en el Senado de la República. Ellos tienen esas mismas 2/3 partes en la Cámara de Diputados. En el caso de la Presidencia de la República es facultad de la Presidenta y en el caso del Poder Judicial ahí está la mayor evidencia del nivel de trampa y de desaseo. Acuérdense que agregaron un transitorio segundo que está estableciendo que para las postulaciones se requieren 8 votos y como el ministro Luis María Aguilar deja ya su cargo ahora a finales de noviembre, pues ellos solamente con el voto de Lenia Batres, de Loreta Ortiz Alf y de Yasmina Esquivel tienen derecho de veto. Por eso cuando nosotros sostenemos que no va a haber una sola candidata o candidato que no esté palomeado por Morena, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces definitivamente no vamos a ser parte de esta farsa y de este fraude. Senador, ¿se pone en riesgo la democracia con este asunto de la reforma judicial, de lo que está diciendo de los jueces? Sí, por supuesto, por una razón muy simple, porque para que una democracia funcione tiene que haber contrapesos y división de poderes, y eso se acabó en México con esta reforma constitucional, porque hoy es un solo partido, un solo movimiento, una sola coalición la que controla el poder ejecutivo, el poder legislativo y lo que está haciendo justamente es tomar el control del poder judicial. Cuando un solo movimiento, un solo partido controla los 3 poderes del Estado, cuando se acaban los contrapesos, claro que se erosiona la democracia y caminamos hacia un régimen de corte autoritario. Oiga, senador, Morena está buscando juicio político para la jueza que le ordenó a la presidenta bajar del diario oficial la reforma al Poder Judicial. Dicen que hay elementos. Es una cacería de brujas, lo que ustedes han dicho, nadie puede hablar en contra del régimen porque ahora van a ser perseguidos. Es que no entienden la gravedad de lo que están haciendo. Necesitan darse cuenta que la economía mexicana ya se desaceleró, que no lo decimos nosotros, va de bajada dicho por el INEGI. Lo que tienen que hacer es abrir los ojos y ver los datos publicados del mes de septiembre para comprender que esta actitud, 1, de tomar por asalto el Poder Judicial, pero 2, de desacatar abiertamente las resoluciones del Poder Judicial, están generando un ambiente de enorme incertidumbre. Y la pregunta es, si el ejemplo que está poniendo el Ejecutivo es no acatar sentencias, pues ¿a dónde vamos a parar el día de mañana? ¿Por qué los ciudadanos habrían de acatar una sentencia que ellos consideren injusta? Lo que tienen que hacer si no están de acuerdo con la resolución de esta jueza es
promover un recurso de apelación, no amenazar a la jueza, lo cual es absolutamente indebido, 1, y 2, simplemente decir que no van a acatar, que comprendan que en una democracia, cuando una sentencia dice algo con lo que no estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es apelar la sentencia, no simplemente desacatar. Y si ustedes a esto le suman la crisis de violencia en el país, pues es de plano una bomba molotov lo que hoy tenemos, porque la violencia está imparable. Un día decapitan al alcalde de la capital del estado de Guerrero, ahora asesinan a un sacerdote tzotzil en Chiapas, donde también está imparable la violencia, y más allá o por encima o en adición a estos gravísimos, lamentables casos particulares, está la cifra global. Es decir, el sexenio anterior terminó con más de 200,000 homicidios. No existe registro de esto en la historia moderna. El sexenio de Calderón, que fue un sexenio muy violento, tuvo 120,000. Este terminó arriba de 200,000. De ese tamaño es el problema. Y agréguenle que en aquel entonces, en el sexenio de Calderón, las desapariciones eran 17,000. Ahora son 50,000, por lo que es muy probable que algunos de los datos que ellos registran como desapariciones, en realidad, de manera muy lamentable, son homicidios. Entonces, por un lado, incertidumbre jurídica con esta mal llamada reforma judicial y por otro lado, violencia imparable, pues estas no son buenas noticias para el país. Nuestro llamado es a que dejen de usar la aplanadora, que se abran al diálogo y que nos pongamos todas y todos juntos a trabajar para encontrar soluciones a los problemas que hoy tiene México. Déjenme comentar rápido de derechos humanos. Como saben, estamos convocados para el día jueves, viernes y sábado para las comparecencias de quienes aspiran a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La última comparecencia del día viernes, que en principio está planteada a las 6:30 de la tarde, será de Rosario Piedra, que pretende reelegirse. A nosotros esto nos parece absolutamente inaceptable por 2 razones. Primera, porque ella llegó mediante un fraude. Hace 5 años votaron 116 senadoras y senadores, y lo podemos demostrar con video. El cómputo se hizo solamente sobre 114. Ella no alcanzó la mayoría calificada, llegó a la comisión a través de un fraude que está documentado en video y que le vamos a presentar el día que ella venga. Y la segunda razón, porque su gestión ha sido un verdadero desastre. Nunca en la historia a una presidencia de derechos humanos le habían renunciado 2 consejos consultivos. Es este órgano que asesora a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y el segundo consejo consultivo que le renunció era inclusive un consejo consultivo que había sido aprobado por mayoría de Morena. Entonces, primero porque llegó a través de un fraude y segundo porque la gestión ha sido un desastre, nos parece francamente inaceptable que la señora pretenda reelegirse. Ojalá en la mayoría haya apertura para que busquemos al mejor perfil, a la persona con las mejores credenciales para verdaderamente defender los derechos humanos. Acuérdense que las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculantes, por lo tanto la titular o el titular necesariamente requiere mucha autoridad moral. Busquemos a una persona que verdaderamente tenga credenciales, trayectoria, autoridad moral y démosle al país una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que verdaderamente haga honor a su nombre y defienda los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Senador, dentro de estos perfiles, ¿hay alguien que la oposición pueda ir acompañando? Nosotros lo que vamos a hacer es con muchísima atención escuchar sus respuestas a lo largo de las comparecencias, hacer preguntas que nos parecen fundamentales y una vez que todas y todos hayan comparecido, podremos fijar una posición tomando en cuenta no solamente su trayectoria, sino también lo que vengan aquí a responder al Senado de la República. Ese es el objetivo de las comparecencias. En el caso de la señora Piedra es diferente porque por ella ya habla una gestión de 5 años. Lo que nos venga a decir aquí en 20, 30 minutos, pues difícilmente podría cambiar el que ella haya llegado mediante un fraude electoral y el que haya tenido un mal desempeño durante 5 años. Pero en el caso de las demás candidatas y candidatos, me parece que primero debemos escuchar con mucho respeto lo que vienen a decir, escuchar con respeto lo que ellos contesten a nuestros cuestionamientos y entonces sí fijar una posición sobre cuál consideramos o cuáles consideramos que son los perfiles idóneos para encabezar la CNDH. Gracias.